Hola, entonces hoy vamos a comenzar a ver trigonometría, que es una rama de la matemática y que se compone de dos palabras. Una es trigono, que significa triángulo, y la otra es metría, que viene de medición. Es decir, que la trigonometría nos permite hacer mediciones dentro del triángulo. Para eso vamos a ver también algunos nombres que se les da al triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo yo tengo el ángulo recto, que es el mayor de los tres ángulos. No hay otro que pueda ser ni recto ni obtuso, son agudos. Y el ángulo que está justo enfrente del triángulo rectángulo, justo enfrente del ángulo recto, se llama hipotenusa. Los otros dos son catetos, que son indistinguibles, es decir, no tienen un nombre particular cada uno. Hasta que considero un ángulo adentro de los dos ángulos agudos, considero uno de los ángulos adentro del triángulo. Por ejemplo, voy a llamar a este ángulo alfa. Para el ángulo alfa, el cateto que está justo enfrente es el cateto opuesto. Y el cateto que es lado del ángulo, fíjense que los lados de este triángulo son, por un lado, la hipotenusa y por otro lado, este cateto. Bueno, de los dos lados que tiene este triángulo, el que no es la hipotenusa, este de acá abajo, es cateto adyacente. Entonces, una vez que marco un ángulo, sí tienen nombres determinados. Pero si yo cambio de ángulo, por ejemplo, ahora voy a considerar este ángulo de acá, beta, entonces el que está enfrente, justo enfrente del ángulo beta, ahora pasa a ser el cateto opuesto. Para beta, este es el cateto opuesto. Y el que forma el ángulo, dos lados que forman el ángulo, uno es la hipotenusa y el otro lado del ángulo que no es la hipotenusa es el cateto adyacente. O sea que el que hoy era opuesto para alfa, ahora es adyacente para beta. Entonces, fíjense que la hipotenusa es inamovible, pero en cambio los catetos cambian de nombre de acuerdo al ángulo que yo esté considerando en ese momento. Bien, entonces vamos a definir algunas relaciones que se dan en un triángulo que se llaman relaciones trigonométricas. Bien, las relaciones trigonométricas son 6 en realidad, pero nosotros vamos a ver las 3 primeras, las 3 directas. Las relaciones trigonométricas directas son seno, coseno y tangente. ¿Y de dónde vienen estas relaciones? De los triángulos, porque hay un valor que se mantiene siempre constante, independientemente de qué triángulo esté considerando, que depende solamente del valor del ángulo. Por ejemplo, supongo que yo tengo acá un triángulo, rectángulo, y voy a considerar este ángulo, llamémoslo gamma. Con el mismo ángulo gamma voy a cambiar de triángulo, es decir, voy a hacer un triángulo más grande, siempre rectángulo, pero que compartan ese ángulo gamma. El ángulo gamma tiene que ser para los dos triángulos. Voy a hacer otro más grande todavía y siempre con el mismo valor de ángulo gamma, todos rectángulos. Si no me queda rectángulo, no me va a servir. Ahí está. Y voy a hacer otro más, otro triángulo, que puede ser inclusive más chiquito o puede ser todavía más grande. Entonces, ¿a qué vamos a llamar seno del ángulo gamma? Seno del ángulo gamma, que se abrevia así, es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa
de todos estos triángulos que tienen a gamma como ángulo en común. Es decir, que cuando yo tomo el triángulo rojito, que es el más chiquito, y hago el cateto opuesto sobre la hipotenusa de ese triángulo, me va a dar exactamente el mismo resultado que si hago el cateto opuesto sobre la hipotenusa en el triángulo negro. Y me va a dar exactamente lo mismo si lo hago en el triángulo celeste, o si lo hago en el violeta, o si lo hago en el azul. Siempre, por más que los valores de cada uno de esos lados del triángulo varíen, cuando hago el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, el valor del resultado se conserva. Y a eso vamos a llamar seno de un ángulo, al valor que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa, que no me importa la medida del triángulo, sino que para un determinado ángulo, una determinada medida de ángulo es siempre la misma. En este caso, gamma es el mismo para todos los triángulos. Por eso se conserva el cateto opuesto sobre la hipotenusa, va a ser siempre el mismo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, ahora me olvido de esto que estuvimos haciendo y vamos a marcar ahora otro cociente, que es el coseno del ángulo gamma. Coseno del ángulo gamma, que se abrevia cos. El coseno es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Es decir, que ya sea que yo tome el cateto adyacente en este triangulito chiquito y la hipotenusa y haga la división, calcule ese cociente, o lo tome en el triángulo negro, o lo tome en el celeste, o en el violeta, o inclusive en el más grande de todos, que es el azul, si bien los segmentos varían, el cociente se va a mantener siempre constante. Y a ese cociente, que es de cateto adyacente sobre hipotenusa, se lo llama coseno del ángulo. De la misma manera, yo voy a tomar ahora otro cociente más, el tercero y último de los que vamos a ver, que es la tangente del ángulo. Se puede abreviar tan o se puede abreviar TG. De cualquiera de las dos maneras está bien. Esto es como lo abrevia la calculadora. Y esto quizás sea una forma más antigua. Entonces, la tangente del ángulo, que va a ser el cociente entre dos segmentos también, dos lados del triángulo, que son el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y lo tome en el triángulo que lo tome, siempre me va a dar exactamente el mismo resultado. Y a ese resultado que no varía, que es siempre el mismo, va a ser justamente lo que llamamos tangente. Sea del triángulo que sea, el cociente se va a mantener. Esa va a ser la tangente del ángulo gamma, que es en este caso la cuestión es sobre el ángulo gamma. Entonces me va a quedar que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente es la tangente de gamma. Bien, hasta acá entonces las definiciones, seguimos en otro video.